Igualmente, buenos días, Huarcayal, Lo, buenos días. Muy bien, vamos a dar inicio, chicos. En primer lugar, saludarlos, ¿ya? Tengan un buen día a ustedes, jóvenes de tercero de secundaria del Colegio APU. Estuvimos ya reunidos la semana pasada con una clase introductoria, así que ya me conocen, ya. Seguramente se han olvidado de mí, así que les recuerdo mi nombre, Juan Carlos Yucra, profesor de Historia Universal. Y el día de hoy vamos a hablar sobre las invasiones bárbaras. Ya, esta es nuestra primera clase oficial. Así es, las invasiones bárbaras. Muy bien, ¿de qué tratan las invasiones bárbaras? Pues trata de cómo cayó el imperio más poderoso que existió en la antigüedad. El imperio, ¿qué imperio, chicos? El imperio ah, romano, ¿sí? El Imperio Romano de Occidente. Así le vamos a llamar, vamos a especificar en un momento. Así es. Por lo tanto, Europa cambia. Europa ya no va a estar dominada por los romanos, ahora va a estar dominada por jefes bárbaros. Ya se van a formar reinos y esos reinos con el tiempo se convertirán pues en Francia, en Inglaterra, ¿ya? Así es, en los reinos de Europa, ¿ya? Muy bien, entonces es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Y para eso tenemos pues una diapositiva ahí en pantalla. Ahora, eh, pero quisiera entrar al tema de otra manera, ¿ya? Al menos viendo unos segundos de un documental, como para pues ver cómo lo plantean ellos, ¿ya? A ver, entonces, eh, a ver, por aquí. Roma, de una pequeña república, llega a convertirse en el imperio más grande que se haya conocido jamás, con una duración de más de 600 años. En la cúspide de su esplendor, se extiende desde Londres hasta Bagdad. Despliega todo su poderío con el primer ejército profesional y crea el modelo de la civilización occidental. Y sin embargo, cuando el imperio empieza a tambalearse, colapsa a una velocidad sorprendente. Basta solo un centenar de años para que la gran Roma imperial se desvanezca, arrasada por las invasiones bárbaras. ¿Cómo ocurrió esto? Nos encontramos a final. Bien, chicos, solo unos segundos, ¿ya? Buenos días, buenos días. Eh, Así es. En la tarde podemos entrar a nuestro YouTube, pues, y buscar, ¿no? Documentales así para empaparnos, para ver, ¿no? En videos, pues, estos temas. Hay muchos videos, buenos videos de historia universal. Les invito a que lo hagan, ¿ya? Pero a veces los documentales son muy largos, duran horas, o abarcan solo un temita, y por eso la clase que tenemos, pues, es lo adecuado, ya que nosotros enfocamos el tema de una forma que nos va a servir para nuestro examen, para nuestra vida. Eh, Muy bien, entonces, ahí está. Ya, como decía el documental, ya Roma, en efecto, fue lo más grande, la más grande civilización que se desarrolló en la Edad Antigua. Roma fue la ciudad más poderosa de la antigüedad. Ya, sin embargo, frente a su crisis, Roma va a terminar cayendo a lo largo de 100 años. Durante 100 años, Roma fue atacado por pueblos extranjeros conocidos como los bárbaros. Y así este gran poder, el romano, desapareció, terminó. ¿Ya? Entonces tenemos que revisar el día de hoy quiénes fueron esos bárbaros, ¿ya? ¿Cómo cayó Roma? ¿Qué sucedió? ¿No? Tenemos varias cositas que revisar para entrar pues a esta historia de cómo dejamos la antigüedad,
y entramos a la Edad Media. ¿Ya? Muy bien, chicos. Entonces, avancemos. Tenemos aquí una imagen donde observamos a dos ejércitos que van a enfrentarse. ¿Quiénes crees que son ellos? ¿Ah? Primero, los que están más cerca a nosotros, los que están de espaldas. Ah, ¿los podemos reconocer? Yo creo que sí. En el documental habrás visto hombres con esas armaduras, ¿ya? De hierro, con cuero, con unas telas rojas, con espadas cortas, ¿puedes verlos? Escudos medios cuadrados, ¿ya? Pues, ¿quiénes son ellos? Los que están así, ¿no? Más cerca a nosotros, pues ellos son los espartanos. Bueno, tal vez parezcan porque los romanos y otros pueblos copiaron a los espartanos, ¿sí? Los que aparecen en pantalla no son los espartanos, no estamos hablando de ellos el día de hoy. Esparta es de la historia griega y eso, ¿no? Los que están en primer plano, de espaldas, son los romanos. ¿Ya? Correcto, Morales, los romanos. ¿Ya? Muy bien, ahí está. Los romanos tuvieron un ejército muy grande, profesional, ordenado, utilizaban tácticas excelentes para las batallas y por algo los romanos dominaron el mundo antiguo durante unos 600 años. Bien, pero a Roma le llega su fin. Los romanos ahora ya no son tantos, ¿ya? Han perdido ese espíritu combativo que antes tuvieron. Estos romanos, pues, ahora van a tener que enfrentarse a gente muy numerosa, y vemos al frente, pues, hay otro ejército más numeroso que ellos. Tal vez no tengan la armadura, pero son muchos y son guerreros, pues, deseosos de pelear, ¿ya? ¿Quiénes son los que están al frente? ¿Cómo le vamos a llamar el día de hoy a esos hombres que están al frente, enfrentando a los romanos? Mm, Vamos a llamarle, ¿ya? Como Huarcaya nos dice, los bárbaros. Los vikingos, me han anotado los vikingos, pues los vikingos van a atacar después, cuando Roma ya ha caído. Los vikingos, pues, tienen que ver con los bárbaros, sí, fueron bárbaros también, pero van a protagonizar en la historia después. ¿Ya? De acá a unas semanas vamos a destacar a los vikingos. Estos están vinculados a los vikingos. Estos son pueblos bárbaros a los cuales vamos a llamar en un rato los germanos. Los germanos. ¿Ya? Ahí están. Entonces, se van a enfrentar. ¿Y quién crees que va a ganar, pues, en esta batalla? ¿Los romanos o los bárbaros? Pues van a ganar los bárbaros. ¿Sí? Y así Roma va a caer y la historia de Europa, la historia del mundo antiguo, pues va a cambiar, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Entonces nos toca revisar esta historia. ¿Ya? Muy bien. ¿Cómo le vamos a llamar a este tema? Las invasiones bárbaras. Ya que los romanos tratarán de defender sus territorios que ellos habían conquistado en el pasado, pero los bárbaros ahora vinieron para tomar los territorios romanos y lo van a conseguir poco a poco. Por eso, invasiones bárbaras. Muy bien. Ahí está. ¿Cuándo ocurren las invasiones bárbaras? Ocurren entre los siglos 4 y 5 después de Cristo. Cuando digo siglo 4, me estoy refiriendo a los años 400 tantos. Digo siglo 5, me refiero, perdón, siglo 4 son los años 300 tantos y siglo 5 los años 400 tantos. ¿Ya? Así es. Estas invasiones bárbaras ocurrieron entre estos siglos. ¿Ya? Ocurrieron a lo largo de unos 100 años, como el documental también lo planteó. ¿Ya? ¿Y qué son las invasiones bárbaras? Pues mencionamos aquí que fue un proceso por el cual tribus bárbaras invadieron al Imperio Romano. Tribus bárbaras, tribus, tómalo como pueblos. Pueblos bárbaros invadieron al Imperio Romano. Profe, pero ahí está especificado algo más. Claro, dice tribus bárbaro germanas.
porque de las tribus bárbaras, los que tomaron Roma, específicamente, fueron los germanos, las tribus germanas. Y del imperio romano, no cayó todo el imperio. El imperio romano en este tiempo se había partido en dos. El imperio romano de Occidente y el imperio romano de Oriente. ¿Cuál de los dos cayó? El imperio de Occidente. En un momento vamos a ver un mapa para identificar a estos imperios, vamos a estudiar a los germanos, por ahora solo estoy señalándoles el concepto del tema de hoy. Muy bien, nos preguntamos, ¿quiénes eran los bárbaros? ¿A quiénes se decían bárbaros? ¿Ya? Cuentan que en el pasado los griegos, los griegos hacían comercio con pueblos extranjeros. Esos extranjeros hablaban otro idioma, ¿ya? Pero trataban de comunicarse de alguna manera, ¿no? Muy bien. Entonces imagínate un griego le pregunta al otro, ¿qué dijo? Yo no le entendí nada. Yo solamente escuchaba bar, bar, bar. Así pasa cuando escuchamos gente que habla otro idioma, no entendemos nada, ¿no? Yo solo escuché bar, bar, bar. Así que comenzaron a llamarle a esos extranjeros que hablaban otro idioma, comenzaron a llamarle bárbaros, bárbaros. Primero los griegos, después los romanos van a utilizar esta palabra bárbaro para llamar a quiénes, a los extranjeros. ¿Quiénes son los extranjeros? Pues los que viven fuera de nuestras fronteras. Claro, así es. Fuera de nuestras fronteras peruanas están pues los chilenos, ¿no? Los colombianos, los brasileros. Pero nosotros no le llamamos bárbaros a ellos. En cambio, en el pasado, ¿ya? A los extranjeros se les llamaba bárbaros, ¿ya? Hoy ya no significa lo mismo. Hoy al extranjero no le decimos bárbaros, ¿sí? Muy bien, los romanos llamaron bárbaros a los pueblos que vivían fuera de sus fronteras. ¿Cuáles eran sus fronteras? Ahora vamos a verlos en un mapa, ¿ya? Muy bien, ¿qué significa eso? ¿Que los bárbaros fueron pueblos conquistados por Roma? Que Roma no los conquistó. ¿Mm? Pues Roma no los conquistó, porque si no estarían dentro de sus fronteras. Claro, pues los bárbaros eran los pueblos a quienes Roma no conquistó. ¿Ya? Muy bien, y hay otro significado también que le damos a la palabra bárbaro. Bárbaro también va a significar algo así como salvaje, incivilizado, inculto, ignorante. ¿Por qué ese significado? Porque en este tiempo los romanos se creían pues los más cultos, los más, ¿no? Los que pues los más desarrollados, ¿ya? Y en efecto lo eran. Los romanos eran el pueblo más avanzado hasta ese momento, ¿ya? Entonces, como los romanos veían, escuchaban que esos bárbaros no hablaban su idioma, no tenían sus mismas creencias, no tenían su misma cultura, sus mismas costumbres, creían que esos eran pues unos salvajes por no tener sus creencias, por no vivir como ellos, ¿ya? Muy bien, todos los bárbaros consideraban inferiores, perdón, los romanos consideraban inferiores a los bárbaros, ¿ya? Ahí está, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué significa el término bárbaro? Significa, pues, extranjero, inculto, ¿no? Extranjero salvaje. Para los romanos significa eso, ¿ya? Es el significado que le dieron a este término. Muy bien. Los bárbaros eran todos los pueblos que vivían más allá del imperio romano. Y como son muchos los pueblos que se encontraban más allá, voy a destacar a dos tipos de bárbaros. Los bárbaros llamados germanos y los bárbaros llamados hunos. ¿Ya? Los dos van a ser importantes, los germanos y los hunos. ¿Ya? Ahí está. Los germanos fueron un conjunto de pueblos llamados visigodos, francos, vándalos, anglos, sajones, érulos, ostrogodos, y habían otros más, ¿ya? Pero esos otros más ya no son muy importantes, ¿ya? Como los suevos, burgundios, los lombardos,
alamanes, no son muy importantes. A quienes tenemos que recordar son germanos, hunos, y dentro de los germanos, todos estos grupos que están acá. A todos estos, ¿ah? De visigodos hasta ostrogodos. ¿Ya? Tenemos que aprender. En historia tenemos que conocer, pues, a muchos pueblos. Por algo en la historia universal. ¿Ya? Tenemos que saber, pues, de distintos pueblos. Muy bien, ahí está. ¿Ya? Ahora, entre los bárbaros, estoy destacando uno. Hubo un bárbaro, un jefe bárbaro, que fue el más temido de esta época. ¿Ya? Asustaba a este hombre a los romanos, a todos. ¿Cómo se llamó este señor? Ahí está su nombre. Se llamó Atila. Atila. Atila fue rey de los hunos. ¿Ya? Ahí lo ven con su caballo. ¿Ya? Fue un rey este hombre. Fue un hombre temido. Decían que donde pisaba su caballo no volvía a crecer la hierba. Ah, ¿qué tal, no? Muy bien, si ustedes ven su rostro, ¿qué parece más? ¿De Europa o de Asia? Se ve en su rostro, ah, pues por ese bigotito que tiene, por esa barbita, eh, ya como chivito le decimos, ¿no? Eh, pues de Europa, es que los europeos tienen la barba poblada, ¿no? Tienen barba completa. En cambio, los de Asia tienen así tienen menos barbilla, menos. ¿Ya? Tal vez acá hay chicos que tienen así, bigotitos solo en un lado, ¿ya? Y barbita solo también en un extremo, pues tal vez es por antepasados asiáticos, ¿no? La barba completa, pues, es de los europeos. Muy bien, en efecto, este fue un asiático, ¿ya? Así es Celara, ¿ya? Huarcaya, ¿ya? Eh, claro, tienen muy poca barba, ¿no? Así es, pero si lo tienen, tienen poquito, y en este tiempo se lo dejaban crecer y se ven así. Ahí está. En efecto, él era el rey de los hunos y los hunos fueron bárbaros de Asia, llegaron de Asia a Europa para enfrentar a estos pueblos como los romanos. En cambio, los germanos van a ser pueblos bárbaros ubicados en Europa. ¿Ya? Muy bien. Aquí nos preguntamos, ¿quiénes fueron los germanos? Ya hemos dicho que los germanos fueron bárbaros, ¿ya? Pero, ¿qué más? A ver, anotemos. Dice, los germanos fueron tribus bárbaras de Europa. ¿Ya? Así que te pregunto, no sé, tal vez en el temático, en la tarea domiciliaria, una diferencia entre los germanos y los hunos. Ambos eran bárbaros, pero los germanos son bárbaros de Europa. Los hunos son bárbaros de Asia. ¿Ya? Muy bien. Estos germanos vivían fuera del Imperio Romano, por supuesto, ¿no? Por algo son extranjeros. Vivían más allá de estos ríos. Y para eso observemos un mapa para ubicarnos. ¿Ya? Ahora sí, tenemos un mapita. Son necesarios los mapas porque nos perdemos. ¿Dónde ocurrió todo esto? No sé dónde habrá pasado. Un mapita nos va a ubicar. ¿Ya? A ver. Entonces, entendamos este mapa. A ver. Eh, hay dos territorios que están pintados de anaranjado y de rosado, algo así. ¿Qué viene a ser todo ese territorio que está pintado? Pues viene a ser el Imperio Romano, que era bastante grande. Pero, profe, ¿por qué está dividido en dos? ¿Por qué hay dos colores en el Imperio Romano? Ah, para diferenciar al Imperio Romano de Oriente, ¿ya? Del Imperio Romano de Occidente. Así es, un emperador romano llamado Teodosio, cuando ya habían empezado las invasiones, decidió dividir al Imperio Romano en dos. Lo que está de naranja es el Imperio de Occidente y lo que está de rosado, el Imperio de Oriente. ¿Está bien? Ahí está, ¿no? Muy bien. ¿Qué más encontramos en el mapa? Que la capital del Imperio de Occidente fue la ciudad de Roma, ubicada en Italia actualmente. Y la capital del Imperio Romano de Oriente fue la ciudad de Constantinopla. Actualmente se llama Estambul y queda en Turquía. ¿Ya? Muy bien. ¿Dónde vivían los germanos? Ahí está en el mapa, en esta tierra.
Este territorio fue llamado Germania por los romanos, por un tal Julio César, le llamó así Germania. Y en esta tierra vivían un conjunto de pueblos, a los cuales los romanos llamarán germanos. ¿Cuáles fueron esos pueblos? Hay que repetir sus nombres: visigodos, francos, anglos, sajones, ostrogodos, etc. Por eso vivían en esta parte. ¿Ya? Ahí están. Entonces, como notamos arriba, los germanos vivieron en una parte de Europa, más allá del río Rin, que es este, más allá del río Danubio, que está aquí. El río Rin y el río Danubio eran fronteras del Imperio Romano. ¿Ya? Más allá de la frontera estaba Germania. Esta palabra Germania te recordará a un país actual que queda acá, donde dice Harm, allí queda un país actual. ¿Ah? ¿Qué país es ese? A ver, contéstenme, chicos, en el chat. A ver, ahí está un valiente que nos dice Alemania, correcto, Texem. Alemania, ¿ya? Muy bien, así es. Hasta ahora, a Alemania, en inglés, creo, le dicen Germany, ¿no? Algo así, ¿ya? En efecto, ¿no? Para recordar, pues, que ocupó territorio de Germania, ¿ya? Muy bien. Entonces, Germania, para no complicarnos, era Alemania, ¿no? ¿Ya? En cambio, el Imperio Romano ocupaba un montón de territorios, lo que ahora es Italia, Francia, Inglaterra, España y otros territorios más. Muy bien, entonces los pueblos que vivían en Germania, los germanos, van a atacar a Roma, van a tomar estos territorios que están en color anaranjado. Todos estos territorios en anaranjado lo van a tomar los germanos, como lo veremos en otro mapa. ¿Ya? Pero no cayó toda Roma. O sea, Roma, la ciudad cayó, pero Constantinopla sobrevivió a las invasiones. Este imperio que está de rosado, llamado Imperio de Oriente, sobrevivió a las invasiones bárbaras. ¿Ya? Muy bien, entonces repetimos, las invasiones bárbaras fueron el proceso por el cual los germanos que vivían acá invadieron y acabaron con el Imperio Romano de Occidente. ¿Está bien? Muy bien, ahí está. A ver, me están preguntando si los germanos son los alemanes. La respuesta es sí, sí, ya. Los alemanes son descendientes de los germanos, pero no solo los alemanes. Como muchos germanos salieron de esta tierra e invadieron al Imperio Romano, entonces muchos germanos, ¿dónde van a terminar? Acá, en Francia, o en Inglaterra, y en otras partes. O sea que los ingleses que viven acá en esta isla, los ingleses también son descendientes de los germanos, y así los demás, ¿ya? Solo que los que se quedaron acá en Germania van a ser los alemanes, ¿no? Más adelante. ¿Está bien? Ahí está, ¿no? Muy bien. Entonces, los germanos son los antepasados de los alemanes, de ingleses, de muchos franceses, ¿ya? Españoles, etcétera. ¿Ya? Son los europeos. Los europeos descienden de los romanos y de los germanos. Así como nosotros los peruanos descendemos pues de los incas y de los españoles. Y claro, también pues de la población africana que trajeron los españoles, o de los chinitos que llegaron pues en el siglo XIX y otros grupos más. ¿Ya? Muy bien. Entonces, este mapa ya lo manejamos. Ya, ¿no? Sabemos leer este mapita. Muy bien, ya sabemos dónde vivían los germanos. Muy bien. Ahora hablemos un poco más de los germanos para conocerlos, para entender por qué hacen estas cosas, ¿ya? A ver, ¿cómo vivían los germanos? ¿Cómo vivían? A ver, acá estaba mostrando en esta imagen una aldea germana, ¿ya? Ahí está una aldea. Ujú. Entonces ahí vemos a los germanos. Alguien dirá, profe, son rubios, miren su cabello. Sí, los germanos, como vivían en zonas del norte de Europa, pues eran muy blancos, ¿sí? Tenían los ojos claros, los cabellos claros, ¿ya? Ahí están. Muy bien. Miren sus casas. Sus casas no son modernas, ¿sí? No tienen varios pisos. Las casas romanas eran, pues, digamos, más modernas, ¿no? Y que en efecto es así.
Los romanos vivían en ciudades, habían llegado a ese nivel, ¿no? Ciudades. En cambio, los germanos no, vivían en aldeas. No es lo mismo pues una aldea a una ciudad. Me preguntan qué dioses tenían, ¿ya? Bien, Morales, los dioses que ellos tenían, pues eran muchos dioses. Hay dos que son más conocidos, ¿ya? Odín, pero el otro es más conocido por los Avengers, Thor, ¿ya? Thor, así es, ¿ya? Ahí, Thor, claro, Thor era un dios griego, egipcio, romano, tampoco, es un dios germano, ¿ya? De ellos, ¿ya? Así es, usaba un martillo y controlaba el rayo, ¿no? El dios del rayo, ¿no? Y así pues habían otros dioses en la religión de el dios trueno, claro, Aliaga, ¿no? Correcto. Ahí están. O sea que ellos no creían en Jesucristo. No, en este momento no. Pero luego que invadan al Imperio Romano, y como el Imperio Romano ya estaba la Iglesia Católica, ya estaban las creencias cristianas, con el tiempo ellos van a creer en Cristo, van a volverse cristianos con el tiempo. Por ahora, ¿no? Por ahora ellos creen pues en otros dioses. ¿Ya? Muy bien. Los varones se dedicaban a la guerra o a cazar animales, ¿no? Para alimentarse, ¿no? Ahí lo vemos, hombres de guerra. Tienen que defender las aldeas, tienen que buscar, ¿no? Nuevas tierras, porque la población iba en aumento, necesitaban más tierras. Las mujeres se quedaban, ¿ya? Con los ancianos, y las mujeres se encargaban de hacer los distintos trabajos para los alimentos, para el cuidado de la familia. La mujer tuvo gran importancia en la sociedad germana. Los varones, pues, apreciaron mucho. En cambio, en Roma eran muy machistas, menospreciaban demasiado a las mujeres. Entre los germanos había, pues, un mayor respeto hacia la mujer, lo cual, pues, está bien, ¿no? Muy bien, entonces vamos a colocar ahí información sobre los germanos. Ellos vivían en el campo, no en ciudades. ¿Está bien? Ellos vivían del pastoreo de animales, vivían de la agricultura, vivían del trueque, que es el cambio, es hacer comercio, pero sin utilizar dinero, ¿sí? Sin usar dinero. ¿Ya? Cambias un lápiz por un lapicero, has hecho un trueque, ¿no? ¿Ya? Un celular por una tablet, pues has hecho un trueque, ¿no? No has utilizado dinero. ¿Por qué no usaban dinero? Porque no tenían monedas de oro, de plata, como Roma sí tenía. Entonces, Roma estaba más adelantada porque tenía, pues, dinero, monedas. Ellos no, ¿ya? Entonces, la cultura de los romanos era superior a la de los germanos. Por eso los romanos, pues, que los conocían, los habían estudiado, los consideraban pues inferiores, incivilizados. Pero estos germanos aumentaban en número y sus hombres eran guerreros, así que pronto Roma, en medio de su crisis, va a tener que enfrentarlos y Roma va a perder. ¿Ya? Muy bien. Eh, Ahí está, sigamos a ver. Tu derecho. Cuando hablo del derecho, me refiero a las leyes. Las leyes. Los romanos tenían un derecho muy desarrollado, muy avanzado, tanto así que nosotros utilizamos el